Muy buenas noches. Y ya se palpita, aunque no acaloradamente, pero ya se palpita lo que van a ser las elecciones provinciales y municipales del próximo 13 de abril. Vamos a hablar con una de las protagonistas candidatas para esa contienda, pero también vamos a hablar sobre temas de la ciudad, del desarrollo de la ciudad, el papel de Mala que le tocó desarrollar cuando era secretaria de Control Ciudadano y ahora es secretaria de Cercanía. ¿De quién estábamos hablando? Muchos de ustedes lo pueden presuponer. Carolina Labairú, integrante destacada del plantel de funcionarios del intendente Pablo Javkin. Gracias por venir, Carolina, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. ¿Extrañás ese papel de Mala que te costó desarrollar o que te tocó desarrollar, mejor dicho, años atrás o no? ¿O en algún punto se emparenta con lo que desarrollás actualmente? Mirá, no fue papel de Mala, en realidad fue el papel de poner orden en la ciudad, de hacer cumplir las normas y todo momento tiene un porqué siempre. Sí. Hoy en día, bueno, en esta gestión Pablo me pidió estar más cerca de la gente, del vecino, por eso la Secretaría de Cercanía y es lo que estoy haciendo. Pero a lo mejor post pandemia se vivió una etapa además de descontrol, a lo mejor que si había laxitud se podía perpetuar, mejor dicho. Hablamos de piqueteros, hablamos a lo mejor de trapitos que todavía existen, hablamos de vendedores ambulantes que estaban irregulares pero seguían avanzando, que fue lo que te tocó intervenir, digamos. Sí, justamente. Y nos tocó un momento muy duro, porque si me permitís decirte, en ese momento, en los 4 años que fui secretaria de Control, fue mucho esfuerzo municipal, porque la verdad es que no teníamos el acompañamiento que teníamos que tener a nivel policial, ¿no? Sí. Como para hacer un montón de cosas que no nos correspondían a nosotros, pero que nosotros tomamos las riendas y aún así las hicimos. Y sin embargo, hoy en día vemos que la policía es la misma. Sí. O sea, entonces nos damos cuenta que ¿dónde estaba la falla? La falla estaba en las órdenes que se le impartían, en la falta de respaldo que tenían, y hoy tenemos un gobernador que firmemente tiene la decisión de respaldar a una policía, de dar órdenes, un ministro que da órdenes claras y por fin que escucha a un intendente que ha llevado ese reclamo durante 4 años. Claro, lo que pasa es que la voz de la calle, la voz del ciudadano también va más por ahí. A lo mejor no hablaba mucho el ciudadano en la etapa de descontrol, pero una vez que vio control dijo es por ahí y exigió más inclusive. Me parece que por ahí va la mano. Un poquito de té rojo. Ay, qué rico, gracias. Es que sí, obviamente a todos nos gusta vivir en una ciudad ordenada, en donde se respeten las normas. De hecho, vamos a un montón de lugares y decimos, uy, qué bien, qué ordenado que está todo acá. Sí. Y bueno, eso requiere control, requiere también el respeto de los mismos vecinos. Ajá. Te tocó ingresar a la municipalidad, a lo mejor no, te doy un espacio para que pruebes también, no como personal político, porque ahora muchos te pueden identificar como funcionaria política, más porque sos candidata también. Pero vos entraste como pasante a la municipalidad. Yo entré como pasante, hice dos pasantías, sí. Arranqué en obras particulares, en su momento como una verificadora técnica, inspectora sería. Sí, inspectora. Y pertenecía al distrito sudoeste, pero físicamente al sur porque no estaba construido ese distrito. Y después, bueno, obviamente entré en el municipio en habilitaciones, porque terminé la carrera de arquitectura, hice un posgrado en higiene y seguridad y eso fue justamente eso me posibilitó ingresar porque estaban buscando a alguien de higiene y seguridad para las habilitaciones. Mirá vos. Así que ese fue el momento en el que yo llevé un currículum después. Sí. O sea, no es que estaba la conexión y el antecedente de la pasantía, pero bueno. Pero fue por tu conocimiento técnico, digamos. Justo se dio que terminé ese posgrado
Y bueno, obviamente las cosas se dan a veces de esa manera, ¿no? Pero está bien, ¿y eso en qué año fue? ¿2015, 2016, 2017? Porque No, después no me pasás... acuerdo ya. Bueno, pero... Después me pasé, ahí estuve como 6 años en habilitaciones, Sí. como jefa del área técnica. Ajá. Y después me fui a inspección, que fue lo mejor que me pudo pasar, porque uno en habilitaciones, me acuerdo que era obsesiva de aprenderme todas las normas. En ese momento me decían el libro gordo de Petete, porque me sabía todas las normas. Me aprendí todo, me hice un compendio y sabía en ese momento. Ahora muchas normas obviamente uno se las olvida. Sí. Pero cuando pasé inspección me sirvió porque realmente entendí cómo funcionaba un local más allá de las normas, ¿no? Claro. Entonces, ir al punto de lo que realmente necesita un empresario, de lo que necesita un local para poder funcionar bien. O sea, que si te decían bares, vos sabías cuál es la exigencia desde el baño hasta la cocina que tenía que tener el que quería la habilitación de un bar, que era el requisito primordial y que no se podía violar para que vos le des la habilitación, vos el departamento de habilitación. O sea, todo eso lo tenías recontra aprendido y tamizado. Sí, sí. Y en inspección lo perfeccioné más, e incluso estuve también en la parte de espectáculos públicos, habilitando grandes eventos, distintas magnitudes de locales y eventos. ¿Y cómo te conoce Hapkin? En realidad porque él, no recuerdo ahora si estaba en el consejo. Ajá. Y necesitaban, o sea, siempre, obviamente, desde el consejo se pide opinión, no siempre, pero lo ideal es pedir opinión al ejecutivo, que es el que está en la calle, el que sabe. Y yo siempre digo que a veces no hay que tanto preguntarle al funcionario, sino al funcionario de carrera, al que realmente está en la calle y es el que sabe y el que te soluciona las cosas, ¿no? Sí. Y me empezaron a preguntar asesores de él, un montón de cosas para armar proyectos de ordenanza. Y nada, en ese ida y vuelta, la verdad que lo empecé a conocer a Pablo y me gustó la firmeza que tenía, hacia dónde iba. Y ahí empezó a existir ese vínculo de ir metiéndome en los cambios que se podían dar en la ciudad. Y ahí a partir del primer año de su gestión, tenés la responsabilidad de ser secretaria de control. Secretaria de control, sí, los 4 años. Los 4 años. Sí. En el segundo mandato, secretaria de convivencia. En el primer mandato, secretaria de control y convivencia. Y en el segundo, secretaria ahora de cercanía. El término que no me salía, el de cercanía. Básicamente tengo a cargo todos los distritos de la ciudad. Los 6 distritos, 5, ¿cuántos son? 6 distritos. 6 distritos. Sí. O sea, los jefes de los distritos se reportan contigo. Exactamente. Bien. ¿Y cómo ves a la ciudad o en el tema de control? ¿Finalmente asimiló lo que tiene que ser coherente y estricto? O, yo te digo, el tema de los trapitos sigue habiendo con ese problema. Bueno, pero mira, hoy en día la verdad es que desde el... A ver, los agentes municipales, los agentes de control, sí, no tienen armas, tienen, por decir, hoy son captores, pero a mí me gusta decir, tienen un silbato y un talonario de actas. Sí. Necesitamos para muchas intervenciones, sí o sí, el acompañamiento policial. Ajá. Hoy en día hay un montón de intervenciones, mismo con los trapitos, sí, o alguna usurpación o cualquier situación que genere algún tipo de conflicto o riesgo con el vecino o con la misma integridad de la gente, sí, necesitamos a la policía. Hoy en día ese acompañamiento lo tenemos. Ajá. De hecho, el año pasado la Secretaría de Control hizo un poquito más de 100 detenciones de trapitos, ya sea en eventos, mitad más o menos en eventos masivos y algunos en distintas denuncias callejeras de los vecinos. Sí. En la gestión, cuando yo estuve, costaba mucho que nos acompañen y que realmente obtengamos el resultado que teníamos que tener. Hoy en día eso mejoró muchísimo. Claro.
A veces ahora está surgiendo la comparación de los trapitos que detiene Capital Federal y los trapitos que detiene Rosario, pero Rosario ya detiene, antes no se detenía. Pero bueno, era como vos lo explicás, a lo mejor no incumbencia tanto de ustedes, sino de la fuerza policial, que es la encargada, digamos. Escucha, ¿y te sorprendió que te convoquen para ser candidata a concejal, precandidata a concejal, la primera en la lista? En realidad es un orgullo, es un agradecimiento y tanto al intendente como al gobernador formar parte de la lista de Unidos y poder realmente desde otro lugar poder cambiar cosas o darle más herramientas al Ejecutivo para cambiar cosas en la ciudad. Sí, es un honor. Claro, vos sabés que el Consejo foguea, ¿eh? Hay muchos políticos que dijeron que se pudieron proyectar porque fueron concejales de Rosario. Yo escucho mucho de esos testimonios, algunos que tuvieron carrera después como ministros de un departamento ejecutivo o de un poder ejecutivo provincial, o de legisladores provinciales o de legisladores nacionales. El hecho de haberse fogueado en el Consejo Municipal de Rosario los proyectó. Por ahí te hace un poquito más famoso, te hace conectarte con los temas de Rosario, hablar y exponer y mostrarte ante los vecinos por determinadas cuestiones. A lo mejor no es tanto casi como un ministro provincial. En Rosario el concejal se lo identifica. Yo te vuelvo a la misma comparación que hice antes. A ver. Cuando estaba en habilitaciones y me fui a inspección, sí, entendí cosas que no las veía en habilitaciones. Sí. Ahora, para mí es el mismo caso. Ahora estoy en el Ejecutivo y quizás desde el Consejo pueda haber otras cosas que no estoy viendo desde el Ejecutivo. Sí. Y mejorar. Siempre la idea es mejorar y la prioridad es estar cerca del vecino, es realmente dedicarme a lo local, ¿no? A lo local, a lo que realmente le interesa a la ciudad, lo que le interesa a los vecinos, a los distintos barrios, abocarme directamente a eso. No ir al Consejo para meter trabas, no para oponerme, o sea, si hay algún proyecto, algún pedido que viene ya sea desde el Ejecutivo o desde donde venga, que va a sumar para potenciar y para mejorar la ciudad, ahí van a encontrar mi voto. ¿Y por dónde ves a Rosario para los próximos 4 o 5 años? ¿Cuál es el perfil que va a adquirir? ¿Dónde la ves? Y el tema centro, ¿cómo se ordena? Bueno, a ver, en realidad, como la veo, Rosario tiene es una ciudad que tiene un montón de oportunidades, ya sea, no sé, a nivel turístico, a nivel deportivo, sin ir más lejos. Ahora se vienen los Juegos Jadar, los Juegos Odesur. Sí. Vamos a tener 2.000 atletas, 2.500 durante un mes. Bueno, eso potencia no solamente el turismo en nuestra ciudad, en donde durante ese tiempo van a estar los hoteles, nuestra ciudad preparándose para recibir a toda esta gente. Eso, la verdad es que, y sin ir más lejos, Pablo y Maxi anunciaron las obras del Tricentenario. Sí. O sea, todas esas cosas hacen que nuestra ciudad adquiera un nivel turístico y la posiciona frente al resto del país y obviamente del mundo, ¿por qué no? En una ciudad atractiva para visitar. Sí. Ese perfil, vos sos arquitecta, pero me decís que el tema urbanístico no te atrapa mucho tampoco. No viene por el palo de ahí, porque yo, por ejemplo, qué sé yo, Rosario era una ciudad de espaldas al río. Vino Oriol Bohigas y la movida del Parque España, se comenzó por ahí y hoy la ciudad es otra, con la apertura que generó. Ahora, por ejemplo, qué sé yo, está el tema de que hay constructoras 3 o 4 muy famosas que están apostando fuerte. Te hablo de Fundar, te hablo de MCR, te hablo de La Tuca y demás. Pero vos me decís, el palo del urbanismo, pese a ser arquitecta por ahí, no me prende tanto. ¿Eso por qué? ¿Porque te gusta más lo inmediato? ¿Por qué? Claro, el proyectar una ciudad obviamente lleva tiempo, el diseñarla también. A mí me gusta lo inmediato y yo lo asimilo a, no sé, me imagino un reclamo. Sí. Yo veo el reclamo y ya pienso en cómo solucionarlo y no quiero esperar demasiado tiempo para resolverlo. Sí. Y siempre me gustó
no es que a mí me llega un reclamo y lo resuelvo y listo, no. Me llega el reclamo, quiero saber cómo fue el proceso de ese reclamo sí. y cómo se resolvió. Sí. Porque uno no es que pasa el reclamo y después se olvida, porque sí. a veces pasan cosas que no se solucionó de la forma en que tiene que solucionarse, o que el vecino no quedó conforme, o no era lo que pedía el vecino. Entonces, todo el proceso, sí. eso es lo que a mí me gusta. No me lo saco de la cabeza hasta que no llega hasta a la parte final. Tomemos el proceso de lo que fue Pichincha, post pandemia hasta ahora. No era Pichincha lo que es ahora, porque el barrio no había aprendido. Lo que ocurrió en el 2020 eran los ruidos, y había que resolver los ruidos. Resulta que el ruido y los bares determinaron que hoy el barrio sea conocido a nivel turístico y que el metro cuadrado tenga un valor 3 veces más que antes. ¿Vos te imaginaste algo de esto? ¿O cómo actuabas o cómo veías el tema cuando se presentaban los reclamos de los vecinos y el ruido de Pichincha? No, bueno, yo creo que ahí fue también uno entiende en muchos casos el reclamo del vecino, obviamente, porque tienen que tener el derecho a poder descansar. De hecho, nosotros trabajamos muy fuerte contra aquellos que incumplían las normas, que no son todos, sí. no son todos, porque la verdad es que es buenísimo que exista un polo gastronómico en donde los jóvenes puedan ir a divertirse, donde la ciudad vienen de otras provincias a Pichincha. Sí. Entonces, ¿por qué prohibir algo que funciona bien y que es atractivo a nivel turístico y a nivel local también? Ajá. De todos modos, hoy en día, fíjate que también se están dando muchos bares de cercanía. A ver. En distintos barrios de la ciudad vos tenés pequeños barcitos y la gente a veces prefiere ir a ese lugar que le queda cerca de su casa. Totalmente, sí. Tengo ejemplos de comprobación, perfecto. Entonces... No, entonces que si bien está el polo gastronómico de Pichincha, también se están dando esos lugares aislados que permiten que la gente no se convoque toda en un mismo lugar. De hecho, hoy... No, pero tenés el ejemplo de los centros comerciales también. Antes Chisortu no era lo que es ahora. Avenida San Martín al 5000 no es lo que era ahora. Juan José Paso allá en la zona de Empalme no es lo que es ahora. Sí. Algo pasó, sí, eso sí. Bueno, eso, el comercio de cercanía se potenció muchísimo después de la pandemia, sí. ¿no? Porque obviamente al no poder movernos empezamos a salir al local que nos quedaba cerca. Ajá. Eso favoreció los rubros, o sea, distintos rubros, no solamente el rubro bar. Claro. Escuchá, Carolina, en la noche y en la contienda del 13 de abril vos vas a tener el conteo de los votos de la lista de concejales de Unido que encabezás. Va a venir la comparación, obviamente, de cuántos votos obtuvieron ustedes y los que se presume van a ser mayores competidores. A mí me surge nombrar, qué sé yo, Monteverde por el lado del peronismo o Juan Pedro Aliar por el tema de la Libertad Avanza. A vos, en el inicio y el desarrollo de esta campaña, ¿es algo que te inquieta, que te hace perder el sueño? ¿Cómo la estás desarrollando? Es tu primer lanzamiento, es la primera vez que vos estás en la lid. ¿Te tiene tensionada o lo estás asimilando bien? No, para nada, porque en realidad sigo haciendo mi trabajo. Sí, pero tiene que ser otro. Acá tenés que ganar el voto. Lo vamos a ganar, Ajá. a ganar porque, a ver, estamos convencidos de que, en primer lugar, falta mucho para un montón de cosas, falta mejorar un montón de cosas. Eso estamos trabajando y lo estamos haciendo. Ahora, hay que mantener todo lo que se logró. Ajá. Se lograron muchas cosas. A ver. Y también yo siempre digo, a mí me gusta demostrar mi trabajo y con hechos. Yo no soy una persona de muchas palabras. De hecho, no voy a dar un gran discurso y no es mi onda. A mí me gusta ir, acercarme al barrio, hablar con el vecino, escucharlo, ver qué necesita, porque yo siempre digo, a veces, y esto es maravilloso, porque vos escuchás a un vecino y te pide la resolución de algún problema. Ajá. Y
a veces para el Estado la resolución es una pavada. Una pavada. Es una pavada. Es una pavada, y sí. ¿sabes qué? Para ese vecino es un mundo. Sí. Y eso es lo que nos ocupamos en cada uno de los distritos. Esa es la línea que se bajó, esa es la línea que en primer lugar me bajó el intendente, ¿no? De la cercanía, por eso la cercanía con el vecino. Y esa es la línea que cada director de distrito tiene que cumplir. Claro, a veces la extracción de un árbol con sus raíces para un vecino es un mundo, porque le entra a la casa. Sí, igual, de todos modos, también déjame decirte que hay que explicar las cosas, ¿no? Ajá. En el sentido de que al vecino no siempre todo es un sí. Sí. Hay que, a veces, es ir y decirle, no, mira, esto no se puede hacer por tal y tal motivo, pero dando el fundamento y dando la cara, y no prometiendo cosas que no se pueden hacer. Y vos sabés que nos sorprende cómo el vecino, la verdad que entiende y agradece que uno le sea sincero y frontal en cosas que puede resolver, cosas que no se van a hacer porque no sé, supongamos, vos me decís de algún árbol que las raíces rompen una vereda. Sí. A veces el vecino te pide, sacame este árbol. Eso es lo que te pide. Bueno, no es sacar un árbol por sacar un árbol. No, a veces cortar la raíz. Exactamente, hacer un tratamiento, no es solamente cortar las raíces, ver la copa cómo está, pero no es sacar un árbol, porque sabemos que lo importante que son los árboles. Entonces, el acercarse al vecino, el explicarle cómo se va a actuar sin sacar quizás el árbol, a veces en muchos casos eso es lo que está faltando. Claro. ¿No? Y eso es lo que estamos con cada director de distrito intentando hacer en cada barrio. Bien. ¿Por tu accionar o por lo que se perpetúa en el área que vos ocupabas antes? Se terminaron las picadas, se terminan los eventos clandestinos. A vos hasta incluso te tocó clausurar un club en la zona sur que muchos relacionaban con los monos, cosas así. Y tenés después la puja recordada con Beto Riva con los vendedores ambulantes. Sí. Bueno, y creo que de todo eso lo que más permanece son el tema de los trapitos. Pero bueno, esa es otra discusión. Pero vos ya lo explicaste cómo el tema necesitaba del acompañamiento de la policía también. Claro. Pero ¿las picadas se terminaron? Mira, yo... No es que se terminaron, porque las picadas en realidad, la persona que quiere correr una picada, lo va a hacer en cualquier calle de Rosario, porque es que le pintó hacer una picada y en ese momento a veces es impredecible, pero sí, vos podés hoy en día con las cámaras, nosotros de hecho en la gestión anterior hice más de 20 denuncias penales. Sí. Que en su momento quizás no se pudo llegar en el momento de la picada, porque es algo que sucede instantáneamente, claro, una picada. Entonces no es tan sencillo, no es a veces falta de control. Sí, sí, vos podés saber e investigás en distintos grupos dónde va a haber una picada y te preparás para eso y vas, ¿no? Como lo hemos hecho en un montón de oportunidades. Para mí la gestión se quedó mucho con las cámaras. Tendría que haber incorporado mucho más cámaras y mucho más rápido. Bueno, ahora se van a incorporar y vamos a hacer, se van a incorporar hasta vamos a llegar a 6.000 cámaras en todo Rosario. 6.000 van a llegar en todo Rosario. Y muchas de ellas con inteligencia artificial. Claro. Inteligencia artificial quiere decir, no sé, supongamos, estamos buscando, ponerle que no, un auto que no tiene patente, porque si no sería bastante sencillo. Bueno, buscamos tal modelo de auto, tal color que pasó por... Entonces, esa es la inteligencia artificial que te detecta y te achica, te filtra los datos. Claro, pero hoy... Lo mismo con una persona. Buscamos una con gorrita o tal color de mochila, lo que sea. Sí, nunca me olvido, yo te estoy hablando de año 2015. Mira, ya pasaron 10 años. Yo estaba en Antofagasta, en Chile. Una lucecita roja a la noche, todas las noches. Hasta que hay un McDonald's en la costa, y digo, ¿me puede decir que esa de lucecita roja, 2015? Me dice, el dron de control, está toda la noche. Digo, Chile, Antofagasta, 2015, y nosotros estamos discutiendo esto en el 2020, decía yo. Bueno, finalmente es tecnología que hay que incorporar, lo mismo que los drones también. Pero el tema de seguridad a Rosario le entregaron y le entregaron desde la provincia. Y ese
esa estadística cuesta bajar. Y determinado comportamiento criminal también cuesta desterrar totalmente, porque quedó arraigado en determinados sectores y en determinados mafiosos. Gracias por haber venido, Caro. Gracias por Lo la mejor de acá invitación. hasta el 13 de abril y para después también. Bueno, muchas gracias. Bueno, y hasta aquí llegamos entonces. Carolina Labairú, nuestra entrevistada de esta noche. Y volvemos pronto en esta propuesta que hemos dado en Llamar hasta aquí llegaste y que vamos todos los martes y todos los viernes por Somos Rosario, 20-30 horas. Los esperamos nuevamente. Gracias.